Buenas muchachos. En este video encontrarán ustedes la última parte ya sobre el tema de trigonometría. La semana anterior estuvimos trabajando toda la parte de trigonometría, la trigonometría en la cual trabajamos en el triángulo rectángulo, las razones trigonométricas y toda la parte básica de lo que es el círculo trigonométrico, pero en esta vez nos falta para cerrar el curso lo que es la parte de identidades trigonométricas y de razones y de ecuaciones trigonométricas. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Vamos a empezar a trabajar una serie. Primero vamos a recordar lo que son algunas identidades trigonométricas básicas y una vez que terminemos de encontrar o de identificar esas identidades trigonométricas básicas, vamos a ver cómo es que se trabaja esto ya a la hora de hacer ejercicios. Posterior a esto vamos a empezar a desarrollar algunas ecuaciones trigonométricas. Entonces empezamos con repasando lo que eran las identidades trigonométricas con lo que cerramos la semana pasada la lección. Entonces, en este caso, recuerden que yo les había dicho a ustedes que tenemos tres identidades trigonométricas básicas. Estas tres, sin embargo, esta que está acá es la primera identidad trigonométrica que nosotros vamos a usar. Esta también la podemos encontrar al revés, es decir, si tenemos seno de alfa más coseno de alfa, que de hecho muchas veces es más común encontrarla de esta forma, eso es seno de alfa más coseno de alfa, eso es igual a 1. A partir de ahí podemos hacer varios despejes. ¿Cómo podemos hacer varios despejes? A partir de esta, que es lo que tenemos aquí en esta parte del cuadro. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos despejar el seno? Entonces, el seno de alfa va a ser igual a 1 menos coseno de alfa. Posterior a esto, después, si queremos despejar el coseno, coseno de alfa va a ser igual a 1 menos seno de alfa. Entonces, en ese caso, seno cuadrado, perdón, aquí son cuadrados. Todos estos son senos y cosenos cuadrados. Entonces, ya, y de hecho estas tres son las que más vamos a utilizar. Estas que están aquí abajo es muy poco común que las usemos. De igual forma, nada más lo que necesitamos saber es que 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado y por ende sus respectivos despejes. Y 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa y por ende también sus respectivos despejes. Entonces, veamos otras identidades trigonométricas que podemos tener acá, que eran de las básicas que yo les había comentado la vez anterior. Tenemos lo que es la tangente. ¿Cómo vamos a representar la tangente? La tangente va a ser seno sobre coseno. Cosecante, la cosecante va a ser 1 sobre seno. Secante, secante va a ser 1 sobre coseno. La cotangente debería ser 1 sobre tangente. Pero bueno, aquí arriba la tenemos, ¿verdad? La voy a colocar aquí. ¿Cómo es más común que la vayamos a usar? La cotangente lo vamos a representar como coseno de alfa sobre seno de alfa. Esta va a ser la forma más sencilla como nosotros vamos a representar lo que es la cotangente. Y después tenemos aquí lo que es el seno y el coseno de ángulos dobles. Entonces, en ese caso vamos a representar de esa forma lo que es la parte de ángulos dobles. ¿Qué nos decía la parte de ángulos dobles? Lo que nos decía es que el seno de 2 alfa es igual a 2 seno de alfa por coseno de alfa. El coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Tener cuidado porque se parece mucho a la primera identidad que habíamos trabajado anteriormente. Y ahora sí, empecemos a trabajar lo que son los ejercicios. Tenemos acá que dice, resuelva las identidades trigonométricas. Vamos a basarnos en el ejercicio original, que es este que está acá. Esto todavía no lo vamos a usar por aquello que apareció por ahí. Entonces, ¿qué nos va a decir la teoría? La teoría es esto. Al ser una identidad, recuerden que una identidad es lo mismo que una ecuación. Entonces, en ese caso, la idea va a ser que o del lado izquierdo o del lado derecho, nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Con qué fin? Entonces, si yo agarro el lado izquierdo para trabajar esto que está acá, la idea es que aplicando identidades trigonométricas, en algún momento vaya a llegar a esta parte que está aquí, que sería nuestra respuesta final. O al revés, si yo empiezo por este lado, la idea es que nosotros lleguemos a estar aquí. Claramente vamos a empezar ¿desde dónde? Vamos a empezar desde el lado que tenga más herramientas para poder trabajar. No podemos empezar a trabajar con el seno de 2x
porque vamos a tener muy poquito para trabajar y después de ahí va a ser más complejo. Entonces, yo voy a empezar a trabajar con el 2 tangente de x, 1 más tangente cuadrado de x. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a colocar que primero que 2 tangente de x lo vamos a dejar igual. ¿Cuánto era según una de las identidades trigonométricas que acabamos de ver? 1 más tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x. Ustedes lo pueden revisar y pasando la diapositiva que les acabo de mostrar. Luego, ya que tenemos eso, vamos a pasar esto a senos y cosenos. ¿Por qué a senos y cosenos? Porque es la forma más sencilla de trabajar. Yo les dije que tangente de x, ¿qué era tangente de x? Tangente de x es seno sobre coseno. ¿Y qué es secante de x? Secante de x era 1 sobre cos, 1 sobre coseno de x. Entonces, nos va a quedar acá 2 seno de x sobre coseno de x. Y en la parte de abajo nos va a quedar 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Por qué coseno cuadrado si yo les dije que secante era 1 sobre coseno? 1 coseno cuadrado porque aquí tenemos secante cuadrado. Entonces, ese mismo al cuadrado se lo tenemos que poner aquí. Posterior a esto, podemos hacer ¿qué? Podemos hacer una multiplicación de extremos y medios. Entonces, quiere decir que vamos a multiplicar 2 seno de x por coseno cuadrado de x y coseno de x por 1. Eso nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar en la parte de arriba, colocamos lo que son los extremos. Estos van en el numerador por aquello. Esta parte de arriba y esto de aquí abajo va a ir en el denominador. Entonces nos va a quedar 2 seno de x por coseno cuadrado de x sobre coseno de x. Y ahora sí, viene la parte importante. ¿Cuál es la parte importante? Simplificar. ¿Por qué? Podemos simplificar ¿qué? Un coseno de arriba lo podemos cancelar con un coseno de abajo. Entonces, eso nos va a quedar que esto que está aquí abajo va a desaparecer y arriba solo nos va a quedar un coseno de x. Justamente 2 seno de x por coseno de x es lo que yo les decía hace un rato que era el seno del ángulo doble. Justamente lo que les decía yo hace un ratito, que esa era una de las identidades trigonométricas de ángulos dobles. Y por ende eso nos va a quedar 2 seno de x por coseno de x, nos va a quedar seno de 2x. Entonces, recordemos cuál es la idea de esto. La idea de esto es partir de uno de los dos lados del igual para que aplicando algún tipo de identidad trigonométrica podemos pasar al otro lado o que nos quede como respuesta. Vean que coincide esto con esto, que nos quede como respuesta el otro lado de la igualdad. Veamos este otro. En este segundo tenemos que, este es nuestro ejercicio original. Seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado es igual a 1 más seno de 2 alfa. Entonces, vamos a empezar por lo que es más sencillo o más, que podemos utilizar más herramientas. Esta que está aquí. Pero seno de alfa más coseno de alfa, cierto no que es una, bueno, al cuadrado es una fórmula notable. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a aplicar ahí, una fórmula notable. Entonces, ¿qué nos decía la fórmula notable? Lo que nos decía la fórmula notable era, aquí le llamamos el primero y este es el segundo, ¿verdad? Como para recordar lo que eran las fórmulas notables. Lo que nos decía era, primero al cuadrado, lo tenemos acá, más 2 veces primero por segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos que logramos aplicar eso, podemos darnos cuenta que vamos a empezar a unir algunas cosas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, primero, esto que está aquí ya es algo. Y después podemos fusionar esto de acá con esto de acá, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, ¿cuánto era? 1. Entonces, nos queda seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, queda 1, con una de las identidades, de hecho, la primera que vimos. Y posteriormente, este que está aquí, 2 seno de alfa, coseno de alfa, ¿qué es? Lo acabamos de utilizar en el ejercicio anterior. Eso es el seno del ángulo doble, ¿verdad? Entonces nos va a quedar eso que, eso va a ser igual a 1 más seno de 2 alfa. Justamente lo que ocupábamos, a lo que ocupábamos llegar. Entonces, nuevamente repito, partimos de una de las partes del igual para llegar a la otra.
Es decir, si yo a partir de acá no llego a encontrar esta identidad trigonométrica aquí al final de la respuesta, o estoy aplicando mal las identidades trigonométricas o simplemente estamos partiendo de la parte más complicada, digamos, para nosotros poder encontrar. Entonces, si nosotros lo tenemos así, esa es la noción de lo que estamos haciendo en identidades trigonométricas. Continuemos. Tenemos esta otra que se ve un poquito larga, ¿verdad? Pero tampoco es como tan larga, porque vean que a lo que tenemos que llegar es a algo muy sencillo. Coseno de X, nada más. Entonces, claramente vamos a partir de aquí. ¿Por qué? Porque de este lado tenemos cosas un poquito más complicadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar por esto. ¿Qué es, en este caso, coseno de 2X? Eso es lo que vamos a empezar cambiando. Coseno de 2X es el coseno del ángulo doble. Coseno de 2X nos decía que era coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X. ¿Por qué hago esa diferenciación ahí? Muy sencillo, hago esa diferenciación ahí o empiezo a trabajar con eso porque necesitamos que todos tengan el mismo ángulo. Y este que está aquí, justamente al tener coseno de 2X, no tiene el mismo ángulo que los otros demás, porque los demás son solamente X. Entonces, hacemos el cambio o la sustitución de coseno de 2X es coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X. Ahora sí, ¿qué nos queda eso? Pero vean que justamente tenemos aquí que 1 menos coseno cuadrado de X, ¿qué es? 1 menos coseno cuadrado de X va a ser seno cuadrado de X por el despeje de la que vimos originalmente, de la que decía seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es igual a 1. Ya que tenemos eso, vean que nos van a ir apareciendo cositas que poco a poco vamos a tratar de simplificar, como que esto, menos seno cuadrado de X más seno cuadrado de X, ¿cuánto nos queda eso? Menos seno más seno, te queda 0. Es lo mismo que tener menos 1 más 1. Entonces, eso lo podemos eliminar. Estas dos, al ser semejantes, las podemos cancelar. ¿Y qué nos va a quedar solamente? En la parte de arriba únicamente nos va a quedar el coseno cuadrado de X y en la parte de abajo cos de X. Que de igual forma aquí podemos simplificar. Cancelamos uno de los cosenos de arriba con el coseno de abajo. Entonces nos quedó ¿qué? Coseno de X. Y ya está. Y ya logramos encontrar ¿qué? Ya logramos encontrar justamente lo que andábamos buscando. Que todo esto original que teníamos aquí nos diera coseno de X. Vean que llegamos a demostrar que eso realmente es cierto. La D, vamos a ver aquí qué vamos a hacer, porque vean que lo que tenemos que es llegar a algo muy pequeñito, ¿sí? Entonces, vamos a partir de aquí claramente a partir de esto que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a sustituir cotangente, cosecante, tangente por senos y cosenos. Entonces, ¿qué era la cotangente? La cotangente es coseno de alfa sobre seno de alfa. ¿Qué era la cosecante? La cosecante era 1 sobre seno de alfa. ¿Qué era la tangente? La tangente es seno de alfa sobre coseno de alfa. Y el seno de alfa lo mantenemos igual. Entonces, vamos a empezar a utilizar una estrategia nueva. ¿Cuál es nuestra estrategia nueva para no tener que utilizar tantas identidades? Nuestra estrategia nueva es muy sencilla, que es convertir todo lo que tengamos aquí en senos y cosenos. Si ustedes se dan cuenta, ahora en este paso que tenemos acá, todo es seno y todo es coseno. Entonces vamos a resolver por aparte este paréntesis y por aparte este paréntesis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tenemos es una suma de fracciones. Entonces, ¿qué teníamos cuando hacíamos una suma de fracciones? Sacamos el común denominador y después hacemos divido y multiplico, el proceso aquel que teníamos anteriormente. Entonces, era eso. Recuerden qué era. ¿Cuál es el común denominador en este primer paréntesis? Seno, porque los dos tienen seno, ¿verdad? Entonces, recuerden que lo que hacíamos era seno de alfa dividido entre seno de alfa nos daba 1. 1 que multiplicaba el coseno nos da coseno de alfa. Seno de alfa entre seno de alfa nos da 1. 1 por 1 nos da este 1. Ahora, en este caso va a ser igual. En el segundo paréntesis vamos a hacer lo mismo. Nada más que para recordarles aquí, cuando aquí tenemos solamente una cosa sencilla, es decir, no lo tenemos en fracción, solo para recordar que ahí abajo imaginariamente tenemos un 1 entre coseno de alfa, ¿sí? Entonces,
En ese caso, coseno de alfa entre coseno de alfa nos da seno de alfa. Posterior a esto tenemos que coseno de alfa entre 1 nos da coseno de alfa. Coseno de alfa por seno de alfa nos da, queda seno de alfa por coseno de alfa. Ahora sí, era el errorcillo que estaba aquí, que decía un cuadrado, ya lo acabo de arreglar para que a ustedes les quede bien claro. Entonces, continuamos. En esta parte que tenemos acá, vean que tenemos dos términos. Seno de alfa es 1 menos seno de alfa, por coseno de alfa es el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a sacar a factor común un seno de alfa. Vamos a sacar este factor, el seno de alfa factor común. ¿Qué nos va a ir quedando ahí? Vamos a empezar a trabajar un poquito con eso. Entonces, si nosotros llegamos en este paso, vean que ahí tenemos exactamente lo mismo. Lo único que hicimos fue simplemente quitar los paréntesis grandes porque ya vamos a fusionar los dos fracciones. Entonces, justamente aquí, podemos que, ¿cierto o no que aquí tenemos una multiplicación de fracciones? Entonces, este seno de alfa lo podemos cancelar con este seno de alfa. Y podemos fusionar esas dos fracciones de alguna forma. ¿Cómo? Nos va a quedar que esto de aquí lo vamos a colocar en el numerador y esto que está acá lo vamos a colocar en el denominador. Entonces, pero la parte de arriba, esto, el numerador, justamente se nos va a parecer ¿a qué? Se nos va a parecer a una fórmula notable. ¿Cuál fórmula notable? La tercera fórmula notable. Recordemos aquí que la tercera fórmula notable lo que nos decía era A más B, A menos B. ¿Y eso qué nos quedaba? Eso nos quedaba A a la 2 menos B a la 2. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Aquí la A está representada por el 1, la B está representada por el coseno de alfa. Entonces, en este caso vamos a tener que eso se nos va a convertir en el primero al cuadrado, que sería 1. 1 a la 2 da 1. Y el segundo al cuadrado, que el segundo al cuadrado sería coseno al cuadrado, menos coseno cuadrado de alfa. Pero, de acuerdo a los despejes de la primera identidad trigonométrica, que era la más sencilla que teníamos, justamente esto que está aquí es lo mismo que tener seno cuadrado de alfa. Entonces, colocamos eso y eso nos va a quedar seno cuadrado de alfa sobre coseno de alfa. Justamente ¿qué? Justamente lo que ocupábamos nosotros llegar desde un principio del ejercicio. Continuemos en la parte de identidades para poder ir cerrando poquito a poco esta parte de identidades. Vean que simplemente es agarrar e ir colocando las mismas identidades e ir trabajando bastante con ellas. Entonces, vean porque este nos habla de cosas un poco interesantes, porque aquí nos meten 3T. El ángulo puede llamarse como sea, puede llamarse alfa, puede llamarse X, puede llamarse como ustedes quieran. Eso no tiene ningún problema. Entonces, en este caso, la idea es que necesitamos llegar a 2 cosecante de 3T. Pero como todos tienen 3T, eso no es un problema. Al fin y al cabo, como todos tienen 3T, al fin y al cabo lo vamos a ir poquito a poco resolviendo. Luego, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero a partir de aquí, ¿verdad? Que es lo más importante. Y la idea es que vamos a unir esas dos fracciones que tenemos ahí. ¿Cómo? Con el mismo proceso de sacar común denominador, divido y multiplico. Entonces, ¿cuál es el común denominador entre estas dos fracciones? Seno de 3t por 1 más coseno de 3t. Ahí están los dos denominadores en uno solo. Entonces, la idea de lo que nos decía era, todo esto dividido entre 3t, entre seno de 3t, nos va a quedar 1 más coseno de 3t, que multiplica al 1 más coseno de 3t que ya tenemos aquí arriba. Entonces nos va a quedar eso, 1 más coseno de 3t al cuadrado. Luego, si nosotros hacemos todo este denominador dividido entre 1 más coseno de 3t, ese se cancela con este y nos queda seno de 3t. Seno de 3t que multiplica ¿a quién? Multiplica a seno de 3t. Entonces eso nos va a quedar seno al cuadrado de 3t. Posterior a ¿qué vamos a hacer? Vean que aquí, esto que está acá, justamente es una fórmula notable. Entonces, al ser una fórmula notable, le vamos a aplicar la fórmula notable. ¿Qué nos decía la fórmula notable? Nos decía, primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más seno cuadrado de 3t, ¿verdad? Que no lo podemos dejar botado, que es este que está acá. Vamos a ir poquito a poco fusionando y simplificando eso. Entonces, ya simplificado eso, nos va a quedar que esto es 1 más 2 cos de 3t, ¿verdad? Que ese 2 cos de 3t sale de aquí. Multiplicar 2 por 1 por cos de 3t.
Y tenemos aquí que esto queda igual, coseno cuadrado de 3t más seno cuadrado de 3t. Luego, ¿qué pasa aquí? Coseno al cuadrado más seno al cuadrado del ángulo, como se llame, eso no importa, nos va a dar 1. Esto era igual a 1. Eso era lo que nos decía la primera propiedad que nosotros teníamos ahí. Entonces, si eso ya nos da 1, ¿qué pasa? Y nada, simplemente llegamos y continuamos trabajando con esto, con este 1 que está aquí. Todo esto grande que ustedes ven ahí, lo convertimos en ese 1. ¿Ahora qué? En la parte de arriba, es cierto no que 1 más 1 nos da 2. Entonces ya tenemos 2 más 2 cos de 3t. Y en la parte de abajo, vean que la parte de abajo no la hemos variado. Pero ese 2 de arriba lo podemos sacar a factor común, ¿cierto? Si nosotros sacamos ese 2 a factor común, nos va a quedar 1 más cos de 3t. Pero justamente, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es que 1 más cos de 3t, 1 más cos de 3t son exactamente iguales y se pueden cancelar. No le hagamos caso a estas lineecitas que salieron ahí porque no lo ocupábamos ahorita. Entonces, eso los podemos cancelar. ¿Y qué nos quedó? 2 sobre seno de 3t. Pero vean que lo que ocupamos es llegar a cosecante. Pero cierto no, que esto, aquí hay un 1 imaginario, y 1 sobre seno de 3t es lo mismo que tener ya directamente, ve que lo que teníamos ahí, lo dividimos, y justamente esto que está acá, ya sabemos que eso es por cosecante de 3t, porque la cosecante era 1 sobre seno, y ya eso era lo que andábamos buscando. Logramos de todo esto partir para llegar a esta parte que está acá, que justamente es lo que tenemos aquí, que ya es la respuesta final de nuestro ejercicio para corroborar que realmente la identidad trigonométrica se cumple. Veamos ahora lo que son las ecuaciones trigonométricas. No perdamos la noción de que en ecuaciones trigonométricas lo que andamos buscando es el valor de la x, es decir, el valor de la variable que nosotros no tenemos. Entonces, en ese caso, siempre, eso sí es importante, todos los resultados que vayamos a tener los vamos a considerar en un intervalo entre 0 y 2pi. Por aquello, 0 y 2pi es lo mismo que tener el intervalo que va de 0 a 360 grados. Recuerde, aquí donde vamos a utilizar mucho lo que vimos las semanas pasadas al respecto de cómo estar pasando de radianes a grados y todo eso, principalmente porque en las respuestas de razones de ecuaciones trigonométricas las vamos a estar dando en radianes. Entonces, a partir de eso, simplemente es una ecuación, es buscar el valor de la x. Vamos a ir buscando eso. Tenemos acá, nos dicen que vamos a resolver las siguientes ecuaciones trigonométricas. Tenemos esta primera ecuación trigonométrica. No le hagamos caso todavía a esta partecita roja, ¿verdad? Ya ahorita lo colocamos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Entonces, primero la idea va a ser empezar a despejar tangente. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar tangente. ¿Qué vamos a hacer? Este raíz de 3 está sumando, va a pasar al otro lado, a restar. Y este 3, ¿qué operación le va a quedar haciendo al tangente de alfa? Está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, si nosotros despejamos un despeje sencillo de eso, nos va a quedar que tangente de alfa va a ser igual a menos raíz de 3 sobre 3. Entonces, luego de eso, vamos a hacer lo de arctan, que era en este caso, que era lo que estuvimos haciendo la semana pasada con tangente a la menos 1, que lo hacíamos con shift tan, shift sen, shift cos, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es lo mismo que tener esto. Esto que está aquí es lo mismo que tener eso. Tangente a la menos 1 de eso. ¿Por qué? Porque lo que andamos buscando simplemente es llegar y comprobar cuánto vale el ángulo. O sea, recuerden que aquí la variable, lo que no sabemos es el valor del ángulo. Entonces, ya hacemos eso y eso nos quiere decir que el ángulo de referencia va a ser 30 grados. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver cuáles son nuestras posibles respuestas y por qué. Ya les voy a decir esto para colocárselo de una mejor forma. Entonces, ya sabemos aquí. Voy a hacer una pequeña grafiquita acá de un círculo trigonométrico. Me disculpan ahí el dibujo, ¿verdad? Es perfecto, no va a ser. Entonces, vean que justamente tenemos, y vamos a aplicar varias cosas. ¿Dónde la tangente va a ser negativa? ¿Sí?
donde la tangente va a ser negativa. Vamos a buscar los cuadrantes donde la tangente va a ser negativa a partir del ángulo de referencia que era 30. Entonces, recuerden que aquí teníamos, era todos sentimos tantas cositas. ¿Dónde la tangente va a ser negativa? La tangente va a ser negativa. Vamos a cambiar el color aquí un toque. La tangente va a ser negativa en este segundo cuadrante y en este cuarto cuadrante. Ahí donde la tangente va a ser negativa. Entonces vamos a agarrar este ángulo de 30 y lo vamos a simular aquí. Recuerden que el ángulo de 30 es el ángulo de referencia, el que se forma con el lado final y el eje X. Y el 30 también lo vamos a colocar acá, porque está en el cuarto cuadrante, el 30 aquí. Entonces, vamos a tener estos dos ángulos que vamos a considerar de esta forma. Voy a ponerlos aquí en otro color, en este verde. Ok, entonces ya tenemos eso. Entonces, nuestro ángulo va a ser el ángulo hasta aquí. Y después el otro ángulo que vamos a tener va a ser el ángulo hasta acá, viéndolo gráficamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué ángulo sería esto? Recordemos que hasta aquí llega el 180 y nosotros estamos llegando 30 antes del 180. Por eso nuestra primera respuesta va a ser 150 grados. Y el otro es, ¿hasta qué ángulo llegamos acá? Hasta el 360 grados. Entonces, nuestro ángulo va a ser todo esto. ¿Hasta dónde? Hasta 30 grados antes del 360 grados, que eso nos va a dar 330 grados, que es la otra respuesta que tenemos ahí. Para dar nuestra respuesta, muy probablemente cuando ustedes vayan a hacer su examen, que es de selección única o de manera virtual, a ustedes las respuestas no se las van a dar en grados, se las van a dar en radianes. Por lo tanto, en este caso, en radianes, 150 y 330 grados es lo mismo que tener 5 pi sextos y 11 pi sextos. Nada más como para recordarles aquí muy rápidamente cómo era que corroborábamos eso. Entonces, nada más, lo que nosotros teníamos que hacer aquí era que el 150 lo multiplicábamos por pi sobre 180 y el 330 lo multiplicábamos de igual forma por pi sobre 180. Y eso la calculadora ya se los da simplificados y eso es donde ustedes logran sacar aquí los ángulos, esto que tenemos acá. Y listo. Esa es la forma como para que ustedes logren corroborar cómo sacar los ángulos en radianes, porque fue algo que vimos la semana anterior. Veamos la segunda identidad trigonométrica. La segunda ecuación trigonométrica, perdón. Entonces, tenemos que la identidad, la ecuación que tenemos ahí es cosecante de alfa va a ser igual a, les paso para ponernos rojo nuevamente, cosecante de alfa más 2 es igual a 0. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar ese 2 al otro lado negativo, ¿verdad? Porque para ir despejando. Pero aparte de eso, nosotros no necesitamos cosecante, porque al fin y al cabo, recuerden que para hacer shift sin, shift cos, shift tan, nosotros no trabajamos con otras cosas que no sea seno, coseno y tangente. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que la cosecante la convertimos en ¿qué? En una identidad trigonométrica que era que cosecante es 1 sobre seno. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos simplemente para despejar el seno de alfa, lo que vamos a hacer es darle vuelta, es decir, el seno de alfa pasa para el otro lado y el menos 2 pasa para abajo a dividir. Entonces, nos va a quedar que 1 sobre menos 2 es igual a seno de alfa. Entonces, ahí, pasando nuevamente, recuerden que lo que hacemos es pasar el menos para arriba. ¿Con qué fin pasamos el menos para arriba? Lo pasamos con el hecho de que quede bonito, ¿verdad? Entonces, nos queda menos 1/2 es igual a seno de alfa. Ahí empezamos a hacerlo de eso, el arcseno, que es lo mismo de shift sin, ¿verdad? De menos 1/2, falta un menos, y eso nos va a dar ¿qué? Eso nos va a dar que el ángulo nuevamente es 30 grados, pero vean que acá, y voy a hacer en la gráfica aquí nuevamente, tenemos ahora que hablamos del seno, es decir, donde el seno es negativo. ¿Dónde el seno es negativo? Entonces aquí era, todos sentimos tantas cositas. El seno va a ser negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces, en ese caso,
vamos a llegar nosotros y vamos a tomar en cuenta el 30 grados acá, 30 grados aquí, ¿verdad? Y el 30 grados acá. Entonces, vamos a considerar el ángulo hasta aquí y después vamos a considerar el ángulo hasta acá. Recuerden que si aquí llegamos hasta 180, serían 30 más, que serían exactamente 210. Y después, si nosotros consideramos el ángulo hasta acá, son 30 antes de llegar a ¿dónde? Al 360, es decir, 330. Por lo tanto, nuestras soluciones de esa ecuación trigonométrica es 210 y 330 grados, que en radianes nos van a quedar 7 pi sextos y 11 pi sextos. Tenemos esta otra ecuación trigonométrica. Vean que ya se complica un poquito más porque ahora vamos a tener dos paréntesis, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 2 coseno de alfa más raíz de 3 por 2 menos tan de alfa por igual a 0. Entonces, vamos a tomar cada uno de ellos por aparte. Vamos a tomar cada uno de ellos por aparte y los vamos a igualar a 0 por aparte. Es decir, prácticamente vamos a resolver dos ecuaciones trigonométricas por aparte. Entonces, vamos a empezar con esta primera. Entonces, despejando, este raíz de 3 que está positivo pasa al otro lado negativo y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, igual que aquí. En este caso voy a pasar el 2 tan de alfa que está negativo para el otro lado, de tal forma que a la hora de despejarlo, este 2 que está multiplicando al tan pase a dividir al otro 2 que teníamos acá. Entonces nos va a quedar aquí que haciendo arcoseno, aquí es negativo por aquello, arcoseno de menos raíz de 3 sobre 2 va a ser igual a 30 grados nuevamente. De hecho, es muy repetitivo eso. Casi siempre nos van a dar 45, 30, 60. Esos son los ángulos que más nos van a estar dando. Por el otro lado, bueno, 2 sobre 2, 2 sobre 2 da 1, ¿verdad? Para nadie es un secreto eso. Entonces vamos a hacer el arctan o shiftan de 1. Entonces, en este caso nos quiere decir que el ángulo va a ser 45. Vean que lo vamos a sacar en dos grafiquitas por aparte. Ya les voy a decir cómo sacamos esto. Entonces voy a irme aquí a construir la gráfica yo. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer realmente dos gráficas por aparte. Entonces, tenemos que tener ese pequeño cuidado. Entonces, voy a mantenerme ahí. Entonces, voy a hacer la primera. Voy a hacer el de 30 grados este que está aquí, con rojo, y ahorita le metemos el de 45 con otro color. Entonces, con 30 grados, tenemos que buscar dónde el coseno es negativo. Entonces, aquí era, todos sentimos, aquí está, el coseno es negativo acá. Tantas, aquí está el otro donde el coseno es negativo y cositas no, porque aquí entonces vamos a tener que era 30 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a tener 30 aquí y 30 acá. Ahí nuevamente me disculpa con los dibujitos, ¿verdad? Uno como que no es muy bicho para dibujar. Entonces, tenemos nuestro primer ángulo, que nuestro primer ángulo va a ser desde aquí hasta acá. Recuerden que tiene que ser desde aquí, desde 0, porque es un ángulo en posición estándar. Y después vamos a tener el segundo ángulo, que es desde aquí hasta aquí, que sería 30 más respecto del 180 grados. Entonces, nos va a quedar que era, hasta aquí nos queda 150, ¿verdad? A 30 antes del 180, 150 que tenemos acá. Y después tenemos el 210, que es 30 más de 180. Vamos a colocarlo con otro color, tal vez con este color azul que está aquí. Entonces, vamos a hacer ahora con este otro color, el de 45 grados. Entonces, ¿dónde es? Vean que ahora vamos a trabajar con la tangente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde la tangente es positiva? ¿Por qué positiva? Porque este 2 sobre 2 me da 1 positivo. Entonces, todos aquí la tangente es positiva, entonces aquí lo tomamos en cuenta. Sentimos tantas, aquí la tangente es positiva también. Entonces, lo pongo con dos colores distintos para hacer la diferencia, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer si quieren en dos gráficas distintas. Entonces, vamos a considerar 45 grados acá, en el primer cuadrante, y vamos a considerar 45 grados acá también, en este segundo cuadrante, en este tercer cuadrante. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer ángulo? Nuestro primer ángulo, por quedar en el primer cuadrante, va a ser directamente el 45, que es el número que tenemos aquí, 45. Y el otro va a ser el ángulo desde aquí hasta acá,
que va a ser 45 más respecto del 180. 45 más 180 nos va a dar 225, que es el numerito que nosotros tenemos aquí. Entonces, ahora sí, en radianes nada más, eso, y lo ponemos en una sola solución, porque vean que esa ecuación venía de ser una sola ecuación. Nosotros que la dividimos en dos es para facilitarnos el trabajo. Pues en ese caso, lo tomamos entonces, agarramos el 150, 210, 45 y 225 como nuestras respuestas. Hay que tener un cuidado, qué sé yo, que a ustedes llegó y se les olvidó hacer la mitad de esto. Entonces, muy probablemente cuando nosotros hacemos ejercicios que conllevan selección única, muchas veces nos ponen cosas para que nos confundamos. Es decir, puede ser que nosotros lleguen y únicamente nos pongan dos de estas respuestas, nada más que nos pongan en la respuesta A nos ponen esas dos. En la respuesta B nos ponen tres. Entonces, ustedes dicen y llegan y hacen el proceso y dicen, mira, la respuesta A ya sirvió. Y uno dice, no, no sirvió porque no es la respuesta más completa. La respuesta más completa sería la que tiene los 4 valores de X que ustedes tienen aquí. O sea, la respuesta más completa sería esa. A pesar de que, digamos, en la respuesta A, este que está aquí y este que está aquí sí son soluciones. Entonces es cuestión de tener un pequeño cuidado. Para encontrar la respuesta correcta, eso es el que tenga mayor cantidad de soluciones válidas. Este D que tenemos acá es la misma noción del anterior. Un pequeño cambio ahí que aquí que tenemos que era secante, ¿verdad? Vamos a pasar la roja. Okay, entonces tenemos que, vamos de igual forma a dividirlo en dos, ¿verdad? O sea, tenemos que esto lo vamos a hacer primero y despejamos. Eso lo igualamos a 0 y lo despejamos. Es decir, el 1 que está restando pasa al otro lado a sumar y el 2 pasa a dividir. Y en este caso, igual, el 2 que está restando pasa a sumar y el raíz de 3 pasa a dividir. Entonces, la secante, recuerden que yo les acabo de decir, primero, en este primero vamos a hacer chief cos de una vez, que es lo mismo que arcoseno, que es de 1/2. Y en este segundo, bueno, eso nos va a dar 60 grados. Ya este es nuestro primer ángulo. En este segundo, tenemos que considerar que secante es 1 sobre coseno. Entonces, al ser secante 1 sobre coseno, lo que hacemos es, podemos hacer una forma muy sencilla, que es darle vuelta a esto y darle vuelta a esto. Nada más pasamos todo para arriba y listo. Entonces, en ese caso, una multiplicación en diagonal ahí. Si le damos vuelta a la misma noción, entonces nos va a quedar que raíz de 3 sobre 2 es igual a coseno. Pero ya que tenemos eso, hacemos shift cos en ese caso de raíz de 3 sobre 2 y nos da que el ángulo es 30. Nuevamente, vamos a buscar los cuadrantes donde eso es, donde nos funciona. Entonces, si lo hacemos nosotros nuevamente con la tablita aquí, con el sistema de coordenadas, en este primero tenemos que era sobre coseno. Entonces, ¿dónde el coseno es positivo? Porque aquí tenemos que es 1/2. Todos, aquí tenemos el primero, 60 grados aquí. Y el segundo es, todos sentimos tantas cositas. El segundo sería 60 grados acá. Entonces tenemos este ángulo aquí, este ángulo aquí. Entonces el ángulo, el primero, porque habernos quedado en el primer cuadrante, ya sabemos que directamente va a ser 60. El otro lo que hacemos es sacarlo de aquí hasta aquí, que sería 60 antes de llegar al 360. Y 60 antes de llegar al 360 son 300 grados, que es las dos respuestas que nosotros tenemos acá. Luego, busquemos las otras dos del 30. Vamos a hacerlo aquí en esa misma, o tal vez lo podemos hacer aquí en otra. Si no se ve. Entonces, para que nos quede más claro. Entonces, igual, vamos a buscar donde el coseno es positivo. ¿El coseno es positivo en dónde? Aquí. Entonces aquí ponemos que era 30. Todos sentimos tantas cositas. El otro es acá. 30 aquí. Entonces, el primer ángulo va a ser este de 30 por haber quedado en el primer cuadrante, que es el 30 que tenemos acá. Y el segundo va a ser el ángulo desde aquí hasta aquí. Entonces va a ser 30 antes de llegar al 360, es decir, 330. Poniendo todo eso en la respuesta en radianes, ¿verdad? Colocamos que eso nos va a dar pi sextos, pi tercios, 5 pi tercios y 11 pi sextos. Cada uno, o sea, tenemos que agarrar estos dos que están acá y estos dos que están acá y pasarlos a radianes. Muy probablemente la respuesta de ustedes se la van a dar en radianes y no en grados, para que lo tomen en consideración, porque eso sí es bastante importante que ustedes lo manejen, que prácticamente todo
te los van a estar dando en radianes. Hagamos este otro. Ya poquito, de hecho ya casi estamos finalizando lo que es el video de explicación de esto. Entonces tenemos que aquí es 2 coseno de alfa menos raíz de 3 y secante de alfa menos 2 es igual a 0. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, lo que hacemos es agarramos cada uno de ellos por aparte y empezamos a despejar este raíz de 3 que está negativo, lo paso al otro lado positivo y el 2 lo pasamos a dividir. Y en este caso también el 2 que está negativo lo paso al otro lado positivo. Recordemos que lo que hacemos es igualamos. Cada uno de estos dos los igualamos a 0, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese pequeño cuidado. Ahora, si nosotros hacemos esa parte que está ahí, con Chief Cos, nos va a quedar que Chief Cos de raíz de 3 sobre 2 es igual a 30 grados. Quiere decir que el ángulo es 30. Eso es pi tercios, ¿verdad? Y aquí, secante, ¿qué es secante? Secante es 1 sobre cos. Entonces lo que hacemos ahí es que cambiamos de posición estos dos y nos queda un medio. Chief cos de alfa, que sería arcoseno de alfa, nos va a quedar que eso es 60 grados. Ahora sí, vamos a buscar dónde los cuadrantes del cos en ambos casos nos da positivo, ¿verdad? Porque vean que los dos son de coseno. Entonces, vamos a colocarlos por acá. Ya les doy la respuesta para tenerlo aquí y hacerlo con la gráfica. Para mí es la forma más sencilla de hacerlo. Entonces, primero, 30 grados. ¿A dónde los cuadrantes de cos es positivo? Cos es positivo acá. 30 aquí y cos es positivo. Todos sentimos tantas cositas. Y aquí, 30 grados. Entonces, el primer ángulo va a ser de 30 y el segundo ángulo va a ser 30 antes de llegar al 360, que sería 330 grados. De igual forma lo hacemos con el 60, ¿verdad? 60K y 60K. ¿Por qué? Ahí mismo, porque justamente los dos son de coseno. Entonces, el primero nos va a quedar de 60 porque está en el primer cuadrante, que sería este que está aquí. Y el otro nos va a quedar de 60 antes de llegar al 360, que sería 300 grados, que este que está aquí. Pasamos todo eso a radianes y una vez que lo pasamos a radianes, ya nos quedan esos valores de ahí, pi sextos, pi tercios, 5 pi tercios y 11 pi sextos. Eso no es necesario que ustedes los estén acomodando en orden, o sea, no es necesario, o sea, ustedes claramente se los van a dar acomodados en orden, pero no es necesario que ustedes lo estén haciendo a la hora de estar resolviendo los ejercicios. Entonces, nada más corroborar que en la respuesta correcta que ustedes vayan a tener en su enunciado en el examen virtual, que estén los cuatro valores de alfa. O sea, el pi sextos, el pi tercios, 5 pi tercios y 11 pi sextos, que estén los cuatro. Si hay 3, ya esa no es la respuesta correcta más válida. O sea, sí hay soluciones válidas, pero no es la respuesta correcta ya válida. Entonces, para que tengan siempre ese cuidado. Tenemos este último que está acá, entonces, seno de alfa. Cambiemos el color aquí abajo. Ok. Seno de alfa por tangente de alfa es igual a seno de alfa. Entonces, primero, este seno de alfa lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre esto y esto hay un factor común. ¿Cuál es el factor común? El factor común es seno de alfa. Entonces, vamos a sacar seno de alfa factor común. Nos va a quedar tan de alfa menos 1 es igual a 0. Entonces, de igual forma, vamos a agarrar cada uno de ellos por aparte y los vamos a igualar a 0. Entonces, nos va a quedar seno de alfa igual a 0. Eso es arcseno de 0 o chief sin de 0, que eso nos va a dar 0. Y después tenemos que tan de alfa menos 1 es igual a 0. Tan de alfa menos 1, pasamos el 1 al otro lado y nos queda que arctan de 1 o tan a la menos 1, ¿verdad? Es 45 grados. Entonces buscamos aquí los valores de donde, según la grafiquita, donde nos coincide esto. Vean el 0. El 0 está aquí, ¿verdad? Para que tengamos cuidado con este de aquí, porque este es un poco trucado. Ese 0 está ahí. Y justamente, ¿quién queda sobre la línea del 0 también aquí? Nos va a quedar el 180 grados, sobre la misma línea del 0. Por lo tanto, la respuesta de alfa en este caso va a ser 0 y 180. Y el 45, vean que el 45 proviene de que tengamos que es con el 1. Entonces, ¿dónde la tangente es positiva? La tangente es positiva aquí, es decir, aquí vamos a tener 45 grados.
Todos sentimos tantas cositas. El otro que está donde la tangente es positiva es aquí. Entonces nos va a quedar esto como... Primero, el primero va a quedar fijo, 45 grados, este que está aquí. Por eso tenemos que este ángulo es de 40. Y el otro es desde aquí hasta acá. Entonces sería 45 más del 180. 45 más del 180 van a ser 225 grados. Entonces, 225 grados va a ser el otro valor que nosotros ocupamos. ¿Cuáles van a ser nuestras respuestas válidas en este caso? Estas cuatro, 0, 180, 45 y 225. De igual forma, buscando ese valor en radianes. Entonces, en radianes nos va a quedar 0 y cuartos es el 45, pi es el 180 y 5 pi cuartos es el 225. Tenemos esta otra. En esta otra vamos a ver, porque vean que ya nos enfrentamos a cosas con al cuadrado. Entonces, no es nada del otro mundo. Vamos a agarrar qué era coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x, aplicando una de las identidades trigonométricas, era que eso es 1 menos seno cuadrado de x, menos seno del cuadrado de x. Entonces, estos dos que están aquí son semejantes, ¿verdad? Entonces las podemos fusionar. Entonces, nos va a quedar que menos 4, porque menos seno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x nos va a quedar menos 4 seno cuadrado de x, más 1 igual a 0. Entonces, pero si nosotros metemos eso a la calculadora, tomando como a, b y c valores de, como si fuera esto una ecuación cuadrática, realmente es lo mismo, es una ecuación cuadrática, nos queda que seno de alfa va a ser seno de alfa o seno de x, ¿verdad? En este caso, seno de x va a ser igual a 1/2 y seno de x va a ser igual a menos 1/2. O sea, eso haciéndolo con mode 5.3 o shift menú, no, ¿cómo era? Menú A22 para las que tienen la calculadora blanca. Entonces, en ese caso, de igual forma, hacemos arcseno de 1/2 y arcseno de menos 1/2, ¿verdad? Entonces, a ver dónde nos queda. Entonces, nos queda 30 grados. Entonces, en ese de 30 grados, simplemente lo que hacemos es buscar dónde la tangente, dónde el seno es positivo, ¿verdad? Seno positivo es aquí, con 30 grados, haciendo el mismo proceso que veníamos haciendo. Y todos sentimos, el otro es acá, 30 aquí. Pero vean que aquí más bien lo que hace es al revés, que nos queda negativo. Entonces vamos a tenerlos que hacer en todos los 4 cuadrantes. 30 aquí, 30 aquí. Entonces el primero va a ser 30. El otro va a ser 30 antes de llegar al 180, que sería 150. El otro va a ser 30 más después del 180. El 180 está aquí, entonces sería 30 más aquí, que sería 210 grados. Y después sería este otro 30 grados antes de llegar al 360, que sería 330 grados. Entonces, en ese caso, ya consideramos que esas serían nuestras 4 soluciones ahí. El 30, 150, 210 y 330. Estos son los valores que tenemos nosotros aquí, pasándolos a radianes. Este otro que tenemos acá, la misma noción, ¿verdad? Vamos a convertir eso en 2 por, ¿quién es seno cuadrado? Seno cuadrado es 1 menos cos cuadrado. Si despejamos, si distribuimos ese 2, nos queda 2 por 1, 2 menos 2 coseno cuadrado de x, más 3 y todo lo demás queda igual, ¿verdad? Entonces vamos a simplificar un poquito, 2 menos 3 nos da menos 1, entonces nos quedó que eso es menos 2 coseno cuadrado de x más 3 coseno de x menos 1, igual, haciéndolo con la calculadora, considerando que A es igual a menos 2, B es igual a 3 y C es igual a menos 1, lo hacemos con mode 5.3, ¿verdad? Entonces eso nos dice que coseno del ángulo, en este caso es aquí, no importa el ángulo que le pongamos, nos da 1 y 1/2. Entonces con shift sin y shift cos, ¿verdad? Shift cos en este caso para los dos, para el 1 y para el 1/2, nos quedan que tenemos que los ángulos van a ser 0 y 60 grados. Entonces, vamos a buscar dónde tenemos eso acá. Entonces, vean que los dos nos hablan de lugares positivos, ¿verdad? ¿Dónde nos hablan de lugares positivos? Entonces, ¿dónde el coseno es positivo? Nos va a quedar que aquí es positivo, todos sentimos tantas cositas y en este último cuadrante. Entonces, vamos a tener que el 0, que es este primer valor, como ya sabemos que
el 0 es positivo, solamente vamos a considerar este valor. No vamos a considerar como en el ejercicio anterior el 180 que estaba aquí. Eso era porque anteriormente nos quedaba uno de estos lados finales metidos por acá. Pero en este caso no, todo quedó metido dentro de estos dos cuadrantes. Entonces nos vamos a remitir solamente. El 0 lo vamos a mantener ahí. Y el otro que es el 60 grados van a ser 60 aquí, 60 aquí, ¿verdad? 60 y va a ser el primero 60 grados y el otro va a ser el 60 antes de llegar al 360, que sería 300 grados. Entonces, nuestras respuestas en este caso serían el 0, el 60 grados, que sería este que está aquí, y el 300 grados que está acá, que es lo que nos hace falta para llegar al 360 grados. Y ya con esto concluimos, muchachos, lo que es la parte de ecuaciones e identidades trigonométricas. Entonces, a partir de ahora, lo que nos faltaría a nosotros por ver es la parte de función exponencial y función logarítmica, con ecuación exponencial y ecuación logarítmica. Recuerden que nosotros estamos perdiendo la clase de esta semana, de semana 13, por cuestiones de que estamos en Semana Santa. Entonces, el Jueves Santo la universidad no trabaja. Entonces, en ese caso, no importa, yo les voy a mandar a ustedes este video y les voy a enviar a ustedes también el video que les había hecho a otro grupo, donde ellos incluso van aclarando dudas, que les vi ese mismo tema que ustedes van a trabajar de función exponencial y función logarítmica. Entonces, para que lo tengan y los vayan trabajando. La idea va a ser que el jueves de semana 14, o sea, de este jueves que viene, en 8 días, nos conectemos y empecemos a repasar un poquito las dos cosas, más que todo la parte de exponenciales y logarítmicas. Pero se los voy a mandar de tal forma que ya tengan toda la materia ahí. Entonces, porque, digamos, ustedes tienen clase el jueves y el examen final empezaría el sábado. O sea, tienen como 3 días nada más para ver todo. Entonces, ante eso, no importa porque lo que hacemos es que ya yo les estoy dando los videos. Espero que les haya sido de mucha utilidad y ahí nos estamos conectando por medio del chat.